Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo. En el anterior estudio bíblico quedamos en Mateo capítulo 13 y versículo 33, donde dice que otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que fue leudado. Quedamos en el punto en el que dice que en la mostaza el desarrollo externo, en la parábola de la levadura, el crecimiento interior espiritual o su influencia se leuda la sociedad. Y continúo compartiendo, ya que es interesante la relación que se establece con Sodoma y Egipto, la ciudad que gobernará el anticristo en el tiempo de la tribulación, donde el pecado será manifestado en el mundo y lo será de una forma intensa. Apocalipsis capítulo 11 y versículo 8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Debe de entenderse que en la ley se usa la levadura como figura del pecado, estableciendo una prohibición bien expresa. Cuando nos dice que no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. Éxodo capítulo 34 y versículo 25. Ya que los sacrificios simbolizaban el sacrificio perfecto de Jesucristo, que se entregaría sin pecado por la salvación del mundo. Y por tanto, no podía haber nada que prefigurase el pecado, como era, por ejemplo, la levadura en la realización de los sacrificios. La prohibición sobre la levadura relacionada con el culto de la antigua dispensación es bien continua, ya que sigue diciendo: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Levíticos capítulo 2 y versículo 11. El santuario no podía comerse ningún pan con levadura, como establecía Dios en la ley sobre la ofrenda de flor de harina, cuando dice que y en el sobrante de ella lo comerán a Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. Levíticos capítulo 6 versículos 16 y 17. La razón principal para la prohibición de la levadura es que la fermentación es un proceso de corrupción. La única ofrenda de harina que se permitía era aquella que no tenía levadura. Y alguien podría decir que en la fiesta de las semanas se establecería que hubiese pan con levadura. Levíticos capítulo 7 versículo 13. Pero sin embargo debe de tenerse en cuenta el simbolismo de los 2 panes, prefigurados a todos los salvos por gracia, en los cuales queda su vieja naturaleza. Sin embargo, siempre que el pan simboliza a Cristo, tenía que ser sin levadura, ya que para los judíos la levadura era símbolo de pecado. El Señor, que conocía el significado de la levadura, no pudo utilizarla en esta parábola, en un sentido contrario a todo el que tiene en la Escritura. Y es que por esa causa, el Señor se refirió a la hipocresía de los fariseos, comparándola con la levadura. Lucas capítulo 12 versículo 1. E igualmente a la perversidad moral de Herodes.
Marcos, capítulo 8, versículos 14 y 15, dice: Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Sobre esto se comenta que la levadura de los fariseos era la formalidad o religiosidad hipócrita, que era una cegadora preocupación por lo externo en la religión y equivale hoy día al legalismo eclesiástico. Note que la levadura de los saduceos, el escepticismo o el racionalismo en la negación de lo sobrenatural, tal como hoy en día, es también entre los evolucionistas. La levadura de Herodes era una sensualidad degradante, ya que el fruto de las dos anteriores. El apartamiento de Dios y de su palabra dan como resultado el secularismo y la complacencia en los deseos mundanos, que son la calamidad de esta hora. La levadura de Herodes consistía en el poder y la grandeza, basados en las posesiones de bienes materiales. Ahora bien, ¿no es este el pecado de las naciones y de los hombres en el día de hoy? De manera que podemos observar que de la misma manera que en el Antiguo Testamento y Evangelios también, la epístola utilizan la levadura como símbolo de lo que es malo y tipo de pecado. Y es que por esa causa Pablo escribe y dice: ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Primera carta a los Corintios, capítulo 5 y los versículos 6 al 8. La palabra del apóstol concretan el simbolismo de la levadura en el Nuevo Testamento como ilustración de lo que es pecaminoso, debiendo limpiarse de todo ello el que es verdaderamente creyente. Y una cita sumamente ilustrativa está en la epístola a los Gálatas, donde dice: Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas capítulo 5 y los versículos 7 al 9. Es evidente que Pablo está aquí relacionando la levadura con doctrina errónea. Desvía de la fe a los creyentes, en este caso, los de Galacia. Esta era una referencia muy directa a los judaizantes que constrañían a los creyentes a guardar la ley y circuncidarse para salvación. Y con toda precisión el apóstol indica que se trataba de una persuasión que no procede de Dios y que conducía a la desobediencia, de manera que debe de llegarse a la conclusión de que, a la vista de la enseñanza general de la Escritura, la levadura aquí en la parábola tiene que ver, como en todos los casos, con algo corrupto y pecaminoso, ya que después que la levadura está también la figura de la harina, que representa el alimento sano de la doctrina desprovista de cualquier aditivo que la deteriora. Los maestros en la Iglesia
están llamados a dar alimento sano a los creyentes, para nutrirlos espiritualmente, ya que si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que han seguido. Primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 6. También el apóstol Pedro utiliza la figura de la leche para referirse a la doctrina, pero incluye también el concepto de ausencia de corrupción, cuando dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Ciertamente no es harina y levadura, pero es leche sin adulterar, a lo que se compara la doctrina bíblica. Note que la levadura escondida en la harina es representación de lo que sucede cuando se introducen enseñanzas erróneas junto con la verdad bíblica, de manera que se produce una contaminación que conduce a un estado de corrupción generalizada. Ninguna iglesia está exenta de este peligro. Jesús enfatizó tal modo de obrar en relación con las enseñanzas de los escribas y fariseos, que consideraban como doctrina lo que solamente era las tradiciones de los ancianos, y que, al enseñarlas de ese modo, pervertían e invalidaban la palabra de Dios con la tradición de los hombres. Marcos capítulo 7, versículo 7 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y el versículo 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Note que cuando en la Iglesia del Señor se sostienen costumbres históricas, asunto de formas, reglas del modo de hacer el culto, limitaciones en el ministerio en razón de pensamiento humanos y no en base bíblica, se está haciendo lo que Jesús ilustró en la parábola, como si se introdujese levadura que descompone la verdad. Queda solo la comparación de la mujer en el simbolismo de la parábola. Vale la pena preguntarse si es algo esencial y requiere interpretación o es un elemento accidental necesario en el relato y, por tanto, no demanda que sea interpretado. Téngase en cuenta que la inclusión de la mujer es lo más natural en la parábola, por cuanto eran habitualmente ellas las que amasaban y preparaban el pan. De manera que la semilla puesta en el campo era trabajo de hombres, y el pan hecho en casa era trabajo de mujeres, en el entorno social de aquel entonces. En ocasiones se utiliza el nombre de alguna mujer que fue perversa para simbolizar algún aspecto de contaminación moral y religioso, como es por ejemplo el caso de Jezabel, mujer que incitaba al rey Acab para hacer el mal delante de Dios. El primer libro de Reyes, capítulo 21 y versículo 25 dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Por alguna razón, también el Señor utiliza ese nombre para referirse a la corrupción espiritual que había en la iglesia de Tiatira. Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En la profecía se usa también la figura de una mujer para referirse a algo malo. Zacarías capítulo 5 y versículos 7 y 8 dice: Y he aquí, levantaron la tapa del plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: Esta es la maldad, y la echó dentro de ella, y echó la masa de plomo en la boca del efa. La apostasía y corrupción espiritual que se producirá en el tiempo de la tribulación es comparada también con una mujer llamada Gran Ramera. Apocalipsis capítulo 17, todo el capítulo. El hecho de que sea una mujer no supone menoscabo alguno para ellas, porque en otras muchas ocasiones se utiliza ejemplos de hombres perversos, en un sentido también semejante. Si la parábola tiene que ajustarse a un contexto sociocultural del tiempo en que fue pronunciada, la mujer era la que se ocupaba generalmente de la elaboración del pan. Pero sí lo que está claro es la acción que se produce cuando se introduce en la harina el fermento que descompone toda la masa y que es la enseñanza principal de la parábola. Por otro lado, algunos han pretendido encontrar también el significado de las 3 medidas de harina, ya que se pretende encontrar sentido en el hecho de que las 3 medidas de harina equivalían a un efa, que fue lo que Abraham preparó para la comida del Señor. Génesis capítulo 18, versículo 6 dice: Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: Toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Otros también sitúan esta medida en relación con la cantidad de harina que establece el profeta como ofrenda, en Ezequiel capítulo 45, versículo 24, y que como tal no podía ser leudada. Sin embargo, debe de tenerse en cuenta, como se ha dicho anteriormente, que no todos los elementos del relato parabólico tienen significado y que en cada parábola hay solo una lección principal. A modo de ilustración de los intentos de interpretar las 3 medidas de harina, se traslada un párrafo, por ejemplo, de Dr. Lacueva, cuando comenta y dice que, refiriéndose a un grupo de exegetas que buscaban una interpretación a esto, escribe y dice que el segundo grupo de exegetas hace ver la coincidencia de estas 3 medidas con el siniestro sentido que Jesús da a la levadura como doctrina de las 3 clases de opositores del Evangelio: los fariseos, los saduceos y los herodianos, como señala el capítulo 16, los versículos 6 al 12, y Marcos capítulo 8 y versículo 15. Ahora bien, ¿cuál era la doctrina específica de estos 3 grupos? La tradición, la especulación y la mundanidad, respectivamente. Note que curiosamente hay un paralelo comprendente en Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Y no son precisamente las tradiciones, tampoco la filosofía y la mundanidad, las 3 medidas que han leudado la cristiandad oficial hasta corromperla. Y baste con una rápida ojeada
a la historia de la Iglesia. Fin del comentario de Dr. Lacueva. De manera que debe de concluirse estas consideraciones recordando que la interpretación más consonante con el contexto general de la Escritura es esta. La buena masa representa la doctrina sana, que alimenta a los creyentes, ya que la levadura es símbolo de corrupción que, introducida entre la sana doctrina, corrompe a los creyentes que la siguen, y la mujer sería un símbolo de una acción del mal. Continúa ahora con el versículo 34, donde dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Jesús dejó de hablar a las gentes directamente como había hecho hasta entonces, para hacerlo por medio de parábolas en lo sucesivo. Es decir, todo esto habló Jesús a las gentes en parábolas. Mateo afirma que en ningún modo les hablaba que no fuese en parábolas. Anteriormente, en este mismo capítulo, se han considerado las razones por las que Jesús tomó esta determinación. Pero note que no es preciso, por tanto, volver a remitirlas aquí. De forma muy especial, al tratar sobre los ministerios del reino de los cielos, el Señor usaba las parábolas para mantener la revelación de las verdades sobre el programa del reino en la Iglesia, para quienes estaban deseosos de aceptarlas, reservándolas para quienes habían endurecido su corazón y las rechazaban, como señala el capítulo 3 y los versículos 10 al 17. Además, tenía también esto que ver con el cumplimiento profético, como sigue a continuación. Continuará con el versículo 35, donde dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. La referencia profética que Mateo aplica está tomada de los Salmos y concretamente del Salmo 78, versículo 2 y 3, donde dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Y note que de nuevo apunta que el ministerio parabólico de Jesús había sido profetizado anteriormente, es decir, para que así se cumpliese lo dicho por el profeta. Las palabras son de Asad, llamado vidente. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 28 y versículo 30, dice: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asad, vidente, y ellos alabaron con gran alegría, y se inclinaron y adoraron. Mateo toma el sentido de las palabras del profeta para aplicarlas a las parábolas del Señor, cuando dice, es decir, abriré mi boca en parábolas, proferiré cosas que han estado escondidas desde la fundación del mundo. En el salmo antes citado, el salmista pone de manifiesto el admirable amor de Dios. El salmo es muy elocuente en sus palabras, y tales manifestaciones del amor no debían de quedar ocultas en las generaciones siguientes, debiendo ser recordadas, como señala el versículo 4, ya que ese amor admirable serviría para que pusiesen su confianza en Dios y recordasen sus dones y lo obedeciesen.
versículo 7. Note que el salmista les recuerda también las proezas que Dios hizo a favor de su pueblo, liberándolos de la esclavitud en Egipto, conduciéndolos durante el día y la noche bajo su protección y dándoles alimento y agua en el desierto. Versículos 12 al 16. Ya que la continua manifestación de su misericordia consistió en que a pesar de sus rebeldías y ofensas, le siguió dando cuanto necesitaban. Versículos 23 al 28. Note que el testimonio del salmista es bien enfático cuando dice: pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Versículo 38. La soberanía de Dios se une a su misericordia al juzgar a Egipto en sus primogénitos, salir al pueblo de desierto, conducirlo con seguridad, traerlos hasta la frontera de la tierra, echar delante de ellos a las naciones, repetirles la tierra en heredad y hacerles habitar en sus moradas. Versículos 52 al 55. En esa misma dimensión había sido el ministerio del Señor Jesucristo un despliegue continuo de gracia, misericordia y provisión para todos. Pero note que el mismo Salmo contiene expresiones que hablan de rechazo que Dios tuvo que sufrir de su pueblo. Rechazo que suponía un desprecio a su amor, a su misericordia, y que se manifestaba en la desobediencia a su mensaje. Note que el Espíritu de Dios califica al pueblo en el Salmo como contumaz y rebelde, versículo 8. También como desobediente, versículo 10. También olvidadizo de Dios, versículo 11. Además, rebelándose continuamente, versículo 17. Y también murmuradores, versículo 19. Incrédulos a las maravillas que Dios hacía con ellos, versículo 32. Hipócritas, alabándose por un lado y despreciándole por otro, versículo 36. También eran desleales, versículo 37. Provocadores, versículos 40 al 42. E idólatras, capítulo 56 al 58. Note que todas estas manifestaciones, con ingratitud y pecado, fueron literalmente cometidas contra el Emmanuel, Dios manifestado en carne. Esa misma situación también se produjo durante el ministerio del Señor, como señala Mateo capítulo 10, versículo 16 y versículo 22. La cita profética es el resultado de una reflexión personal del evangelista, suscitada por la manera que tenía Jesús de enseñar desde un determinado momento de su ministerio en adelante a las gentes que le escuchaban. Y voy concluyendo con esto. Pablo habla del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado, y lo ha sido por medio de la predicación de Jesucristo. Romanos capítulo 16 y los versículos 25 y 26 dice: y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según
el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. En otro pasaje dice que este ministerio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1 y los versículos 26 y 27. Ya que había estado oculto, no porque Dios no quisiera manifestarlo o no estuviera preparado para revelarlo, sino porque los hombres no estaban preparados para recibirlo. Amigo y amiga oyente, el Señor nos está dando una verdad que es enteramente nueva. Las cosas que ahora revela por parábolas nunca han sido reveladas de esta manera en el Antiguo Testamento. Ese misterio ha sido ya revelado, que es Jesucristo el Mesías, es el Evangelio, es que la gracia de Dios la puede alcanzar toda persona creyendo por la fe y no por obras en el ministerio que Jesucristo llevó a cabo aquí en la tierra. Es por eso que, mi amigo y mi amiga oyente, ¿estás tú preparado, preparada para recibir a Jesucristo en tu corazón? Si es así, te animo pues a que puedas hacer una oración de fe y repitas conmigo y di: quiero darte muchas gracias, Dios eterno, por haber revelado ese misterio que es Jesucristo, que es el Evangelio. Y vengo pidiéndote perdón por todos mis pecados y delitos. Y estoy preparada ahora, para recibirte a ti en mi corazón y aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.